Bueno, Horacio, luego de este raconto respecto a los cereales de invierno, ahora sí centramos un poco lo que hace a esta nota respecto a los cultivos de verano. Y empezamos por el maíz. Tenemos acá a nuestras espaldas un maíz y en un momento, digamos, que está en su estado crítico, diría yo, o ya transitando su estado crítico de lo que es el rendimiento, la determinación del rendimiento. ¿Cómo ves el clima? ¿Cómo has visto todo lo que hace a maíz, la siembra, los híbridos? Bueno, nosotros la estrategia que utilizamos con maíz acá en esta zona desde hace un par de años ha sido sembrar menores densidades, donde estamos manejando con densidades del orden de las 55.000 plantas, 58.000 plantas, y tratar de sembrar en dos etapas. Una etapa normal, como hacíamos antes, ¿no es cierto? Maíces de la primera quincena de octubre, y después maíces más tardíos de la primera quincena de noviembre, intentando que la floración, algunas caigan como caían antes durante enero, finales de enero, y otras floraciones caigan entrado febrero, siempre tomando como momento crítico la floración, ¿no es cierto? Y tratando de agarrar una agüita ahí. ¿Qué pasó con estos maíces que están muy bajos, que los podemos ver muy petizos? Sufrieron toda la seca, o sea, se implantaron, nacieron bien, y luego sufrieron toda la seca de diciembre, enero, y prácticamente transcurrieron en este caso la floración sin lluvia. No obstante eso, lo que estamos viendo es que el maíz no desarrolló planta, no hizo planta, pero al tener baja densidad al menos tiene espiga, y no como nos ocurría antes cuando sembrábamos densidades de arriba de 80.000 plantas, que en una situación así tendríamos muchas plantas vanas directamente sin espiga, ¿no es cierto? Esa es una estrategia sumamente interesante que no todos los productores, entiendo, la están adoptando. Porque muchos productores dicen, bueno, si llega a llover, ¿qué pasa? No tengo plantas, voy a tener menos producción. Pero lo que ustedes obtienen es una estabilidad en los rendimientos que me parece algo positivo, ¿no? Sí, cuando nosotros hacemos un análisis de lo que pasaba en Soproga, un análisis de bastantes años, nosotros teníamos de cosechar nada, directamente tener que echarle las vacas al maíz o el novillo al maíz, por no poder darlo por perdido el cultivo, a tener picos de 12.000 kilos de maíz, ¿no es cierto? Eso hacía un sistema absolutamente inestable. Hasta que, bueno, comenzamos con esta nueva tecnología, asesorados y buscando un poco de información, de decir, si yo pudiese estabilizar, ¿no es cierto?, los cultivos de maíz de la empresa entre 7.500, 8.000 kilos, estoy contento. Ya no quiero obtener un maíz de 12.000 kilos, porque eso se da un año cada tanto, y tengo mucho más perjuicio en los años que pierdo directamente el maíz, ¿no es cierto? Claro. Bueno, este es un ejemplo de un año extremadamente complicado en lo que fue la sequía, y bueno, y que creo que al menos hay cosecha. ¿Los 7.000 kilos pueden estar? No lo sé todavía, Hernán, pero por lo menos creo que puede llegar a haber cosecha. Si querés vemos alguna planta. Ahí está, ¿ves? La espiga está bien granada, a diferencia de lo que podría ocurrir con 80.000 plantas respecto a la falta de humedad, porque hay muchos más, la demanda por planta en este momento va a ser menos que si hubieran 80.000 plantas, ¿no? Sí, inclusive un indicador de eso es que aún en plena seca, después si podemos tomar alguna imagen, aún en plena seca en el medio del cultivo, hay plantas que me están llegando al pecho, a mí, o sea, son plantas petizas, pero que tienen doble espiga. Otro tema, Horacio, ustedes están utilizando maíces de punta. ¿Por qué? Maíces de punta con a lo mejor un costo de, no sé, $180 la bolsa. No sé exactamente los números, pero digo, hay una gran dispersión de valores respecto a los tipos de maíces. ¿Ustedes están ahí intermedio o van arriba? Mirá, Hernán, con la técnica de sembrar 55.000 plantas, ¿no es cierto? 60.000 como mucho, y en realidad, si yo te digo que entre 55 y 60 el objetivo era sembrar menos, pero no nos dio la sembradora. Queríamos poner menos, pero no nos dio la sembradora. En realidad estás poniendo una cantidad considerable menos de planta, por lo tanto, yo no condicionaría la elección del híbrido, ¿no es cierto?, por el precio. Mejor elijo el híbrido que más me gusta, que más me conviene, ¿no es cierto? Total voy a estar sembrando casi un 20 o un 30% menos de semilla por hectárea, ¿no es cierto? Exactamente.
Seguimos recorriendo el establecimiento Soproga, Sociedad Anónima, y ahora nos encontramos en la zona de Los Pinos, donde, bueno, el ingeniero Horacio Tufró, que es el asesor técnico de la firma, como les comenté, bueno, nos va a mostrar un cultivo de soja de primera. Pero antes de hablar de esta oleaginosa, le vamos a preguntar a Horacio un poco cómo se maneja en el tema de las rotaciones. Es algo muy importante que tiene que ver con, lógicamente, el cuidado del suelo, evitar presencia de malezas indeseables que luego son difíciles de controlar, y por supuesto todo lo que hace a la producción. Horacio, bueno, lote de soja, pero antes hablamos de rotaciones. Bueno, Hernán, como te contaba un poquito antes de cámara, la empresa Soproga quiere decir Sociedad de Producción Ganadera. Tiene una pata muy fuerte puesta en lo que es ganadería. Entonces, dentro de las rotaciones, aún en campos agrícolas, nosotros incluimos alguna secuencia de producción de forraje para la ganadería. En los suelos que estamos viendo, que los podríamos considerar como agrícolas 1, en estos suelos la secuencia es la siguiente. Partimos de un maíz. Si partimos de un maíz, ustedes van a ver acá por ahí algún guacho de maíz RR del año pasado. Pasa de maíz a soja, de soja pasa a un cultivo de invierno con el verdeo de invierno posterior, o sea, un trigo verdeo de invierno, soja, nuevamente un trigo verdeo de invierno, maíz. Entonces tocaría un maíz cada 5 años. Tocarían en el medio 2 cultivos de invierno, ¿no es cierto?, como trigo, y 2 verdeos de invierno. Eso, si te pones a sacar cuenta, hay una composición muy importante de gramíneas. ¿Y qué es lo importante de esto? Nosotros lo veníamos haciendo desde siempre así, por este componente ganadero, pero empezamos a encontrar cosas, efectos positivos con respecto a otros campos agrícolas. Por ejemplo, menor presencia de rama negra. El hecho de tener una secuencia como un trigo con un verdeo de invierno anterior a la soja hace que durante ese verdeo de invierno nosotros podamos tratar las malezas como con piclorán, con mesulfurón o con herbicidas que van a hacer un buen control sobre rama negra, y entonces no vamos a tener presencia de rama negra después en la soja, ¿no es cierto? Después, dentro también de estos campos agrícolas, hay campos agrícolas, llamémosle agrícolas 2, ¿no? En esos agrícolas 2 se incluyen pasturas de base alfalfa en una rotación que vendrían a ser 6 años de agricultura, 4 años de pastura, ¿no? Pero dentro de esa agricultura no hay maíz, ¿está? Dentro de esa agricultura no hay maíz porque son suelos con menor potencial. Y tal como yo te comentaba cuando estábamos viendo el cultivo de maíz, yo estoy intentando estabilizar los rendimientos de maíz, entonces voy a tratar de hacerlo en los mejores suelos, con baja densidad, o sea, tratar de adaptar el cultivo para no fracasar, ¿no? Esas pasturas que me decís vos de base alfalfa, que duran 4 años, es lo que se llaman cortas rotaciones. ¿Por qué alfalfa y a lo mejor por qué no un verdeo o una especie de invierno? Porque como tenemos un componente muy alto de verdeos de invierno, que vienen después de los trigos, yo necesito complementarlo con un cultivo, con una pastura que me dé pasto en el verano, ¿no es cierto? Es decir, a ver si podemos imaginar la rotación de la ganadería en estos campos. Me comentabas recién que son hembras que van a reposición. Luego del pastoreo del verdeo de invierno, en septiembre, agosto-septiembre, se van directamente a los campos de alfalfa. Claro, más o menos es así. En estos campos de Balcarce se hacen las hembras y la reposición para los campos de cría, ¿no es cierto? En otros campos de la firma que están en energía se hacen los machos. Ahora bien, ¿cuál va a ser la secuencia de pastoreo en estos campos? Va a ser, entra la ternera, verdeo de invierno y algunas pasaditas sobre la alfalfa, que igualmente tira un poquito en el invierno, que es esa alfalfa combinada con festuca, pero la base es el verdeo de invierno, ¿no es cierto? Llega 30 de agosto, primeros 15 de septiembre, se quemó el verdeo de invierno, tenemos la explosión del campo de esas 200 hectáreas de alfalfa, más unos bajos que ya son 300 hectáreas de campo bajo, y eso me componen a mí una superficie donde voy a poder terminar el engorde de las hembras que no van a reposición o poder preñar, ¿no es cierto?, las hembras que van como a reposición.